Quiero recurrir a una imagen platónica para hablar de la ética y la investigación científica. Se trata de el cochero que dirige un coche tirado por dos caballos. Eh, los dos caballos comienzan tratando de ir cada uno por su lado. Está en el arte del cochero el poderlos dirigir en el sentido en que él quiere. Eh, Pasa algo semejante con la ciencia y con la ética. Eh, la ética y la ciencia podrían en algún momento como tirar en sentidos diferentes, como dañarle un poco la dirección que quiere llevar el cochero. Eh, y bueno, la idea siempre nuestra ha sido que tenemos que plantear una investigación científica que sea ética y al mismo tiempo tenemos que hacer que la ética se ponga al servicio también de la investigación de manera que se pueda desarrollar. Eh, Voy a tratar estos temas entonces, la ciencia y la ética por un lado, y también los agentes morales en la ética de la investigación. Eh, la buena ciencia ya por sí misma es ética. De manera que esto es muy importante. Ya la buena ciencia es ética. Claro, se pueden hacer investigaciones maravillosas sobre temas ignominiosos. Eso lo tenemos clarísimo. Proyectos impecables sobre asuntos y un tratamiento que va a dar a una situación ignominiosa contra las mismas personas. Entonces, bueno, la buena ciencia es ética, pero no per se, no per se. También es necesaria siempre darle esta dirección hacia la ética y vamos a hablar un poco más en detalle de esa ética, pero por el momento, la buena ciencia, decimos, es ética y esto implica que es algo en lo que nosotros nos fijamos en los proyectos que nos llegan al SEC, que sea original e innovadora, eh, que sea bien planteada conceptualmente, que tenga una pregunta de investigación, ojalá clara y precisa, si trabajan con una pregunta de investigación, eh, que los objetivos de investigación estén relacionados entre sí de manera coherente, ese es otro aspecto del que estamos muy atentos. También, además de que sea original e innovadora, bien planteada conceptualmente, la parte metodológica tiene que estar muy bien también y planteada, necesitamos saber que tenemos claridad de qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Hay otra serie de aspectos que están relacionados también con una buena ciencia. Y es algo también en que nosotros nos damos cuenta, estamos atentos, y es que haya claridad en los tipos de datos que se obtendrán respecto de los instrumentos de recolección de recolección de información o de recolección de datos. En esto también tenemos que estar atentos. En el método de análisis de los mismos datos, que haya un método de análisis que corresponda al tipo de investigación que se está haciendo y que pueda arrojar una información que sea fidedigna. El señalamiento de la cantidad de participantes, esto a veces suele ser muy difícil, no es clara la cantidad de participantes, pareciera algo como muy baladí, pero resulta que a veces tenemos dificultad.
Luego, en los criterios de inclusión y exclusión de las personas que podrían ser participantes, aquí también este es otro tema sensible porque necesitamos saber que efectivamente, a propósito de esto, pues ya vamos a ver el principio de justicia, que son personas que realmente, dijéramos, están relacionadas con los temas o el tema fundamental de la investigación. Y luego también cómo se hará el reclutamiento de quienes participan. Este también es un criterio en el que, como veremos, se aplicará otro principio bioético. Y luego tenemos el otro caballo que el cochero tiene que saber dirigir, que es propiamente la ética de la investigación. Para nosotros el principio fundamental de la ética de la investigación es la protección de la persona de las personas participantes. Necesitamos claridad sobre en qué consiste la participación de las personas participantes. Necesitamos saber qué es lo que van a hacer esas personas participantes, cómo va a ser su participación. Y bueno, en función de este principio fundamental de la protección de la persona, la bioética estándar presenta estos principios bioéticos. Esta bioética estándar es la bioética del informe Belmont, que fue después desarrollada por otros autores también norteamericanos, Beauchamp y Childress. Y bueno, esta es una bioética, dijéramos, estándar, pero no es la única. Hay otras tendencias bioéticas, ¿verdad? Por ejemplo, hay una que a mí particularmente siempre me ha gustado, me llama la atención, que es la consecuencialista, que efectivamente, como su nombre lo indica, atiende principalmente las consecuencias, pero bueno, este tema de las consecuencias está también presente ya en esta bioética estándar. Hay otras bioéticas, por ejemplo, centradas en las virtudes de los investigadores. En fin, hay otros distintos tipos de bioética. Hay una bioética hermenéutica también muy interesante, en fin, pero la bioética estándar es esta que llamamos principialista y que, dijéramos, es como un punto de partida. Ya para un desarrollo más fino, pues se podrían plantear muchas otras formas. Eh, y esta justicia se llama principialista porque el punto de partida son los principios. Un principio es diferente de una regla. La regla puede ser sobre algo particular. Un principio, pues sabemos, es un punto de partida. Es algo que más bien es de donde surgen las reglas, de donde surgen los reglamentos, de donde surgen las leyes. Esos principios bioéticos de la ética estándar son el principio de justicia, beneficencia, autonomía, y este que se llama de dos formas, no hacer daño o no maleficencia. Tal vez estoy diciendo cosas que ustedes ya conocen, pero en realidad es importante tener claridad respecto a esto porque estos son los principios que nos rigen a la hora de mirar un proyecto, a la hora de ver cómo se está desarrollando un proyecto, a la hora de hacer una supervisión. Siempre estos principios siempre están presentes. El principio de justicia, para ver este principio, nosotros nos hacemos preguntas como estas. ¿Es justa la selección de los participantes? ¿Se están incluyendo personas vulnerables o en quienes se puede reproducir vulnerabilidades? Luego, el principio de beneficencia. Este es un principio sobre el que yo insisto siempre. La pregunta es, ¿cómo se benefician las personas participantes? Eh, Aquí tenemos pues una situación un poco curiosa y es que generalmente se atiende especialmente el tema del conocimiento. Es decir, se dice, bueno, un
un beneficio es el conocimiento que se obtendrá. Sí, pero ese beneficio, ¿para quién es? ¿O para quién o para quiénes es? Eh, Ese conocimiento tiene que beneficiar a alguien. Puede ser de manera directa, como en el caso de las personas participantes, o puede ser ya a un nivel pues un poco más abstracto, la población o una población particular, una comunidad, en fin. Entonces, sobre este principio yo insisto porque es fundamental, cada principio de estos es fundamental, pero este también es muy importante y muchas veces se deja de lado. Se le da, repito, más importancia al conocimiento que se pueda obtener, pero sin pensar eh, eh, que ese conocimiento a su vez tiene que ser beneficioso para alguien. Luego tenemos este que es el más importante, sobre todo en el desarrollo de las bioéticas estadounidenses, que es la autonomía. Eh, ¿Cómo se muestra la autonomía y el respeto a la autonomía de las personas participantes? Fíjense que aquí tenemos dos cosas. Tenemos, por un lado, eh, definir que efectivamente la persona sigue siendo autónoma, que no hay un momento en que la persona va a hacerse dependiente de otra en el proceso de investigación. Que, y eso por un lado, pero la autonomía no es valiosa per se. La autonomía es valiosa siempre que se respete precisamente la autonomía de las personas participantes, en este caso la persona participante tiene autonomía en el sentido de que es una persona que no tiene algún problema cognitivo o algún problema emocional que le reste su autonomía. Pero no solamente eso es importante para la cuestión de la autonomía. Es muy importante respetar durante el proceso la autonomía de las personas. Entonces, la autonomía tiene esos dos aspectos que acabo de señalar. Y este que pues es fundamental, no hacer daño, que también se llama no maleficencia. Y entonces aquí estamos muy pendientes de los riesgos que corren las personas participantes. Obviamente que eh, eh, es muy probable que en un proyecto biomédico, por ejemplo, pueda haber riesgos para las personas participantes. Eso es muy claro. Eh, si es una prueba clínica de un medicamento, habría que ver eh, cuáles son los riesgos. Pero también, y esto nos quedó bastante bien a los miembros del comité, bien claro, que pareciera que lo biomédico pues es en donde más tenemos que atender el asunto de los riesgos, pero eso no es cierto. Efectivamente que hay muchos riesgos que pueden correr las personas participantes también en investigaciones socioculturales, investigaciones que tienen que ver, por ejemplo, con salud mental o investigaciones que tienen que ver con incluso con otros temas más sociales, porque de alguna manera se pueden vulnerar las personas, pueden correr riesgos eh, que, que, que terminan haciendo efectivamente daño a los participantes. Eh, y otra pregunta, bueno, otro aspecto que tenemos que tener en cuenta también son los riesgos que corren los mismos investigadores y las mismas investigadoras, porque a veces solo pensamos en los participantes y resulta que eh, el investigador o la investigadora están corriendo también con riesgos. Eso nos quedó muy claro en una investigación en que eh, había una participación, una observación participante
era un trabajo final de graduación y había una participación de un estudiante, una observación participante, y tenía que vivir en una comunidad que tenía pues una situación conflictiva. Entonces, claro, dijimos, bueno, aquí tenemos que poner atención a esto. Aquí el investigador mismo es el que está corriendo el mayor riesgo probablemente. Así que no solamente de los participantes, sino también de los investigadores. Y a propósito de este tema, pues los riesgos los riesgos hay que tenerlos claros, hay que saber qué riesgos es posible que se den. De ahí la importancia que tiene el poder estar revisando que no se den situaciones del tipo que vayan a ser dañinas. Y que estén relacionadas con la investigación directamente o que no estén relacionadas con la investigación. O también riesgos que en algún momento dado no se tuvieron, no se alcanzaron a ver en el diseño del proyecto, pero que en un momento dado se pudieron encontrar. Entonces, poder en ese momento, poder hacer en ese momento tal vez un cambio en el proyecto porque sea necesario tomar una previsión ante la situación que se está presentando, porque eso es la otra parte. Por una parte está la previsión, ¿verdad? La precaución es también un principio que hay que tomar en cuenta, pero por otro lado, prever lo que se va a hacer en caso de que se presente un efecto adverso. Muy bien. Paso a continuación a otro tema muy relacionado también con la bioética, que son los agentes morales en la investigación. En primer lugar, muy rápidamente, quiero señalarles la normativa que rige la actividad investigativa en la UCR. Tenemos en primerísimo lugar, pues, la Ley Reguladora de Investigación Biomédica, la 9234 de abril del 2014. Fíjense ustedes, nosotros estuvimos sin ley de investigación durante 4 años y antes de la ley había un decreto que rigió la investigación durante como 6 años, que fue cuando se emitió ese decreto, pero un exdiputado presentó un salacuartazo señalando que por tratarse de un tema tan sensible como lo biomédico, era necesaria una ley. Y efectivamente, en ese momento se quitó, el decreto dejó de funcionar, dejó de estar vigente y se pasaron 4 años para que viera la luz esta ley. Luego está el reglamento ético-científico de la Universidad de Costa Rica en la que participan seres humanos. Esa es otra normativa que nos rige. Hasta ahora hemos tenido la suerte que no hemos tenido que hacer remiendos entre las dos grandes normas que nos rigen, tipos de reglamentos que nos rigen. Por un lado, la ley y por otro lado, el comité ético, el reglamento ético-científico de la Universidad de Costa Rica. Van como en un mismo sentido. Hay otro documento bastante importante, científico de la universidad para las investigaciones con seres humanos, biomédicas y socioculturales. Estos lineamientos, todos estos documentos están en la página del SEC. Particularmente, bueno, el reglamento ético-científico está dentro de la normativa de la universidad, y los lineamientos operativos del comité ético, ese documento lo encuentran en la página del SEC. Y otra normativa que también de vez en cuando nosotros la vemos aparecer por ser necesaria. Por ejemplo, la ley para la protección de los datos, la ley para la protección de la persona en sus datos,
Esa es una ley que con frecuencia tenemos que estar revisando. Luego también, por ejemplo, se nos ha presentado proyectos sobre el VIH-Sida y entonces tenemos que recurrir o tenemos que estar pendientes de esta ley. También hay convenios internacionales que tenemos que atender. Por ejemplo, lo que tiene que ver con comunidades indígenas. Esto está regido por convenios internacionales. Muy bien. A ver, sobre el tema de los agentes morales en la investigación, es necesario señalar esto. Miren, a nosotros nos hace a veces gracia, a veces nos da cierta cosa, porque pasamos a ser como eh, las personas referentes en ética, y en realidad, en este punto, habría que señalar que la ética no es un asunto de un comité o de una instancia que tenga este nombre. La ética de la investigación es una ética en la que cada persona que tiene que ver con la investigación tiene responsabilidades, tiene responsabilidades. La primera instancia de la investigación, de la ética de la investigación, la tiene, y mejor me voy a pasar a la otra, no, es esta misma. La primera persona que debe velar por la investigación es la persona investigadora. Sí, las personas investigadoras son las primeras responsables de velar por la coherencia de sus proyectos con los principios de la ética de la investigación, a propósito del respeto a la dignidad de las personas, a propósito de la beneficencia, no maleficencia, y la autonomía, de la justicia distributiva e incluso la precaución. Entonces, la, la persona investigadora es la primera agente moral responsable de que el caballo de la ciencia no vaya a tirar el carro en una dirección, eh, y es la persona que es el cochero que sabe dirigir los dos caballos en la dirección que él necesita. Luego están también deben asegurarse del cumplimiento. Estas personas investigadores deben asegurarse del cumplimiento de la normativa y los lineamientos establecidos al efecto, que es ese documento del cual les mencioné, el documento operativo. Luego vienen las instancias de investigación universitaria que se citarán en adelante en estos documentos. En este documento, como instancias de revisión primaria, que son, en primerísimo lugar, las comisiones de trabajos finales de graduación. Ahí yo creo que tenemos una situación a veces hemos tenido una situación un poco complicada a propósito de estudiantes del CEP, y es que ¿cuáles son propiamente, y esto queda como una pregunta, cuáles son propiamente las comisiones de trabajos finales de graduación de una maestría, de un doctorado, lo son las comisiones propiamente de una de estas unidades académicas, o lo son los comités, los comités que, uh, en el que están los tutores, o el tutor y las dos personas que llamamos lectores. A veces nos llegan proyectos en los que efectivamente han sido las comisiones de trabajos finales de graduación los que han hecho una revisión del proyecto, y a veces nos llegan los resultados de exámenes de candidatura, por ejemplo. Entonces,
en esto creo que tenemos que llegar a un acuerdo para saber con seguridad cuáles son estas comisiones que deben revisar, deben ser la instancia de revisión primaria en el caso del CEP. Luego están, bueno, las comisiones de las investigaciones de unidades académicas, las comisiones de posgrado, es a las que me he estado refiriendo, y los consejos científicos de centros e instituciones. De manera pues que quiero insistir en esto, la persona investigadora ya es el primer cochero que tiene que ver que los dos caballos vayan en una dirección correcta, que que no vaya uno de los dos caballos a jalar más que el otro. Luego está como una instancia de revisión primaria que también tiene responsabilidades de temas éticos, las comisiones, y particularmente en este caso, pues las comisiones de posgrado, y como les decía, en este punto tenemos que tener claridad cuáles son estas comisiones. Muy bien, ¿cuáles son, perdonen que haya puesto esto en letra tan pequeña, cuáles son las funciones de las instancias de revisión primaria? A ver si puedo hacer un poquito más grande la letra. Sí. Evaluar ética y científicamente los estudios en forma independiente, competente, oportuna, libre de influencia política, institucional y comercial. Esto lo estoy tomando de los lineamientos éticos científicos del comité. Luego de definir si los proyectos de investigación son biomédicos, socioculturales, intervencionales u observacionales. Esto también es una responsabilidad de la comisión del posgrado. Determinar si deben ir al SEC o no según la normativa. En caso de duda, se consulta al SEC, por supuesto, pero esto también es competencia de la comisión de revisión primaria. Luego, recibir y dar seguimiento a las investigaciones aprobadas y velar por el cumplimiento de las orientaciones éticas durante todas las etapas de la investigación. Esta también es otra responsabilidad de la comisión de investigación. Recomendar justificadamente a la vicerrectoría de investigación el cierre de las investigaciones previo dictamen del SEC respectivo al incumplimiento de los aspectos éticos vulnerados. Luego, recibir y dar seguimiento a los eventos inesperados reportados por los investigadores y comunicarlos al SEC. Y finalmente, velar por la actualización de los anteproyectos o protocolos de investigación, como en el caso de los investigadores de la universidad, lo es el CIPRES, de manera que se incluyan los cambios solicitados por las mismas instancias de revisión primaria, así como por el Comité Ético Científico. Entonces, esto es algo que tenemos que tener claro. En primer lugar, el agente primario de la investigación es el investigador mismo. Y en segundo lugar está la comisión que podríamos llamar o el nombre que puede tener en algunos casos las comisiones científicas de las diferentes instancias de investigación, en este caso de los posgrados. Y luego el SEC. El SEC es una segunda instancia de revisión y también nosotros tenemos responsabilidades ante la ley, incluso puedo decirlo, hasta en la ley está contemplados situaciones en que nosotros podamos ser multados o incluso tener alguna situación más complicada. De manera que
yo diría que en un caso así, en una situación así, que se llegue a un extremo como este, seguramente ha habido un problema que no se supo ver, que no se supo resolver a tiempo, o por el investigador, o por las comisiones, o bueno, o por el SEC mismo, por supuesto. No estamos exentos de cometer alguna cosa, algún problema, algo que nos lleve a algún problema. Pero bueno, esto afortunadamente no se nos ha presentado hasta el momento, pero sí, sí insistir en esto, sí insistir. La ética no es cuestión únicamente del comité ético científico. La ética comienza desde eh, el investigador, sea un investigador de la universidad, sea un estudiante investigador. Muy bien. Bueno, mi participación termina con esto. Entonces, cierro eh, para darle paso a la persona que sigue. Ya llegó Derby. Ya está Derby por acá, Ah, qué exactamente. bueno. Hola, Tal Muy Manuel. bien. vez, tal vez solo quería agregar un complemento antes de lo dicho por Manuel, antes de que escuchemos al profesor Derby Muñoz. Y bueno, lo primero es, por favor, todas las preguntas que tengan, todas las dudas que tengan, háganoslas saber ahora. Creo que de eso se trata esta actividad. Tanto sobre procedimientos, sobre criterios, la forma de evaluación, qué debe evaluarse o qué no debe evaluarse, si tienen todas esas dudas u otras más específicas. No sabemos también desde qué disciplinas nos acompañan en este momento, entonces eso es importante. Y sobre eso, sobre esa presentación, solo quería hacer una acotación muy rápida a lo bien planteado de la exposición de Manuel. Y es, ok, nosotros trabajamos, a veces hay varios malos entendidos y es sobre qué es lo que revisa, evalúa, cuál es el papel del comité ético científico. Y en ese sentido, solo subrayar dos cosas. Nosotros evaluamos, tenemos a cargo tanto las investigaciones que están cubiertas por la ley de investigaciones biomédicas, y la legislación correspondiente, pues, como por las investigaciones también con seres humanos que están enmarcadas dentro del reglamento ético científico de la Universidad de Costa Rica. A veces una de las dudas es, ok, pero mi investigación no es en salud, mi investigación no está cobijada dentro de la legislación correspondiente, pero sí es una investigación con seres humanos. En este caso, se mantiene como vigente nuestra reglamentación, cuando digo nuestra, la de la Universidad de Costa Rica, sobre qué es el reglamento ético científico. Y entonces, en ese sentido, consideramos ambas perspectivas. Lo otro es que a nosotros y a nosotras nos llegan una multiplicidad de estudios y partimos de reconocimiento de esa multiplicidad, porque a veces hay otra duda. Es que ustedes revisan solo desde ciertos métodos o solo cierta perspectiva, o todo lo califican desde un punto de vista biomédico, en el sentido restrictivo del término. Por ahí es importante aclarar eso, porque nosotros incluso hacemos esa división, me imagino que ahora Derby nos va a hablar de eso, entre las investigaciones que hemos llamado socioculturales, es decir, son todas aquellas que no se enmarcan dentro de la ley, y en ese sentido consideramos las particularidades de todas ellas.
Por ejemplo, cuando hacemos esas observaciones o esas consideraciones sobre el método, sobre qué debemos considerar para evaluar éticamente una propuesta de investigación, nosotros consideramos, reconocemos, identificamos esa diversidad de métodos. Ya sea investigación cualitativa, investigación cuantitativa, investigación de las ciencias, desde las ciencias sociales, investigación desde las humanidades, la investigación que se puede hacer con seres humanos desde las ingenierías y asimismo la investigación en salud. Entonces, por ahí no es que estamos considerando, no estamos evaluándolo desde solo una perspectiva metodológica, sino que de hecho el mismo Comité Ético Científico está representado por diferentes áreas y en ese sentido tiene esa consideración. Entonces, por ahí es importante, lo hacemos desde el reconocimiento de la diversidad de métodos, de la diversidad de disciplinas, de que nos ampara tanto la ley como el reglamento ético científico, eso es importante. Y lo otro rápidamente que quisiera también resaltar es que para nosotros es muy importante, junto con los principios que acaba de señalar Manuel, hacer una consideración desde un enfoque de derechos. Y en ese sentido, sí, nuestras propuestas de investigación con investigadores o investigadoras están salvaguardando estos derechos dentro de un marco de los derechos humanos. Y en ese sentido, si hay algún grado de vulneración en las investigaciones que llegan a nosotros, o también lo digo como investigador, o que nosotros mismos estamos proponiendo. Por ejemplo, muchas veces hay un elemento que ha sido muy constante en la evaluación cuando se define a los participantes y se caracteriza a los participantes que van a ser considerados o consideradas dentro de una investigación. Nosotros solicitamos cuáles son los criterios de inclusión y exclusión. Muchas veces esto se piensa desde un criterio, ciertos criterios restrictivos de investigación, de que es solamente una delimitación de la muestra, en el sentido de, para ponerlo en estos términos, muy entre comillas, que es cuáles son las personas que van a ser pertinentes para nuestro estudio. Pero, y a veces se olvida que más que eso, o que junto con eso debe considerarse cuando se refiere a tanto los criterios de inclusión y sobre todo de exclusión, es que nuestra selección de participantes o el no considerar ciertos aspectos o ciertas características de las personas participantes podrían vulnerarlas. Entonces, por ahí muchas veces, incluso cuando somos muy puntuales, siempre en revisar, por ejemplo, en el caso de los criterios de exclusión, de que esa definición de la muestra asociado a los objetivos de investigación, problema o hipótesis de investigación, no vayan a vulnerar a las personas participantes. Entonces, esto es un elemento dentro de las consideraciones que nos anotó Manuel, que quería resaltar. Eso era básicamente. Gracias, y Derby. Antes de continuar, quería solicitarles que por favor llenen el enlace de asistencia a la capacitación. Esto es algo que nos solicita el Consejo Nacional de Investigación en Salud. Una de las funciones del SEC es dar capacitaciones en bioética y ética de la investigación. Y bueno, de una vez aprovecho para presentarles al doctor Derby Muñoz. Él es profesor de la Escuela de Enfermería y él representa al CEP ante el Comité Ético Científico. Nos va a estar hablando de cómo tramitar proyectos ante el Comité Ético Científico y dándole énfasis a lo que es el formulario de revisión con seres humanos. Muchas gracias, doctora Ramírez, y al profesor Rolando y al profesor Manuel. Bueno, básicamente, como le decía la doctora Ramírez, la idea es dar una continuidad a una parte o a la imagen más común de cómo se ve el centro. Es que acabo de cambiarme el sombrero, vengo al centro de investigación, entonces estoy ando como investigador. En el sentido de que el SEC usualmente
en nuestro imaginario colectivo, pues lo vemos únicamente como un ente, meramente como un trámite administrativo, incluso como parte de una inquisición, decía alguna vez un compañero. Y realmente el SEC, pues dentro de sus funciones, como le decía la doctora Ramírez, pues lo que intenta es brindar un acompañamiento, no solo garantizar el apego a las normativas, también a la rigurosidad, la validez científica, la integridad de los investigadores y por supuesto también a la protección a las personas participantes, como una balanza. Y dentro de estas funciones, pues sí, tenemos una parte administrativa de revisión de proyectos, pero bueno, también espacios para acompañar a los y las investigadoras, a las comisiones, comités y diferentes instancias involucradas. En este caso voy a hablar únicamente del trámite específico de cuando un proyecto ya se decidió enviar al comité ético científico. Pero esto, como antes habla, para decirles que no es lo único para la cual el SEC funciona, sino que es una de las funciones que tenemos por ahí. Voy a compartir una presentación. Ustedes me dicen si lo pueden ver bien. Ok. ¿Se puede ver ahí la presentación? Sí, señor. Ok. Bueno. Ok, tal vez, bueno, como le decía Rolando, permítame porque puse el puntero y ahora no puedo quitar la barra de... Listo. Ok, como le decía el doctor Rolando Pérez, una aclaratoria que tenemos que hacer es que nosotros también somos investigadores, investigadoras, somos docentes, somos estudiantes. Entonces nosotros estamos muy familiarizados en el trámite o en el proceso de lo que vamos a hablar un poquito. La idea es que a través de las revisiones que hemos hecho nos hemos dado cuenta de que hay algunas situaciones pues que comúnmente se pueden mejorar en los diferentes protocolos. Y la idea de la presentación es contarles cuál es ese trámite, por lo menos el más básico, y algunas de esas lecciones que hemos aprendido, tal y como lo decía ahora el profesor Rolando, en el sentido de claridad con los criterios de elegibilidad. Y bueno, tal vez nuevamente secundar un poco lo que él decía, en el sentido de que el formulario o esta herramienta que hemos generado, pues lo que busca es de una forma inclusiva tratar de integrar los diferentes enfoques, métodos o paradigmas o visiones de lo que es investigación en la Universidad de Costa Rica, lo que es una tarea pues titánica y hasta cierto punto imposible, dada la diversidad de los saberes que tenemos en nuestras áreas y cómo estas convergen. Entonces, el formulario no intenta ser restrictivo, sino todo lo contrario. Intentamos, pues, en un vocabulario común desde nuestros saberes, pues, intentar conversar un poco sobre lo que pretendemos hacer como investigadores e investigadoras. Tal vez lo primero que quiero que sepan es que tenemos actualizados tanto este formulario como la documentación, la normativa, los procedimientos y demás en la página del SEC, que ustedes pueden ver aquí la dirección sec.cr.ac.cr. Y entre las diferentes funciones que tenemos o servicios, por decirlo de alguna forma, pues está la evaluación ética de los proyectos. Como le decía ahora el profesor Rolando y Manuel, cuando uno plantea un proyecto, pues es no solamente la parte metodológica la que nos interesa, sino lo que yo les decía ahora, elementos de integridad científica, elementos relacionados con la validez, la rigurosidad, el apego a las normativas, la parte bioética. Entonces, este formulario de alguna forma trata de resumir o sintetizar todos estos aspectos en un solo espacio. Este formulario se encuentra disponible en la página web, como ustedes pueden ver. Y tal vez esto todo lo primero que nos lleva a pensar es que el trámite para enviar las propuestas al SEC deben hacerse a través del formulario. Eso es como tal vez la primera cosa que sí es importante, porque muchas veces nos llegan por medio de correos, a los correos personales o al mismo correo del SEC. La idea del formulario es no solo que haya una comunicación directa con el SEC, sino que también ustedes puedan darle continuidad al proceso, que sabemos, y esto lo digo como investigador, que muchas veces cuando uno envía un manuscrito, envía un protocolo, envía un rango o cualquier otra cosa, siempre está con una incertidumbre. ¿Por dónde van? ¿Cuánto falta? ¿Ya lo vieron? Bueno, la página web y el sistema donde está montado el formulario de alguna forma nos permite tener ese acercamiento como investigadores con el proceso que hace el SEC. Eso por un lado. Y lo segundo que quiero que reconozcan
es que la persona encargada de completar el formulario, a propósito de lo que el profesor Manuel decía ahora sobre las responsabilidades, es la persona investigadora. En este caso, ustedes como estudiantes de posgrado es interesante porque algunos de ustedes posiblemente sean también funcionarios de la universidad o de otra instancia similar. Entonces, a pesar de que son estudiantes, también son investigadores. Vamos a hablarlo en términos generales del formulario. De acuerdo al sombrero que tengan en ese momento, ustedes valorarán si lo entregan como estudiante o lo entregan como investigador, ya que hay diferentes posibilidades. Y especialmente en posgrado, donde ya uno como profesional, pues tal vez ya tiene alguna carrera en el área de investigación o tal vez parte de algún equipo de investigación y el trabajo final se desprende de ahí. Una particularidad que tiene el SEC, y creo que eso es algo que nos sentimos muy orgullosos, es que es una instancia de puertas abiertas, en el sentido de que estamos dispuestos a reunirnos, a conversar con el personal investigador. Con frecuencia recibimos a investigadores e investigadoras durante las sesiones o nos reunimos fuera de ellas en las evaluaciones de proyecto, de tal forma que no se vayan a sentir como excluidos del proceso, sino más bien si tienen consultas o desean clarificaciones, pues sientan que ese espacio existe. Y tal vez esa es una pregunta que para todos ustedes puede surgir. Bueno, ¿presento mi proyecto como estudiante o lo presento como investigador? Bueno, tendríamos que ver un poquito la naturaleza del proyecto, cuál es la finalidad de este y cosas por el estilo. Cada caso posiblemente es muy particular. Una vez que ustedes ingresan al sistema, pues básicamente lo redirecciona específicamente al formulario. Noten que por aquí está la dirección de correo del SEC, así como también el contacto. Tenemos una secretaria sumamente eficiente, la señorita Sarita. Ella no solamente es muy eficiente en el sentido de recibir los mensajes, sino canalizar para poder brindar la respuesta lo antes posible. Y es una posibilidad que el formulario también brinda de responder algunas preguntas que vamos a ver al final o preguntas frecuentes, como le llamamos nosotros. Noten que primero que nada es un ingreso institucional, quiere decir que solo personas que ya sean estudiantes o funcionarios propiamente de la universidad van a poder ingresar al sistema, ya que requieren los credenciales propios de la universidad. Una vez que ustedes ingresan sus credenciales, pues se identifican ya sea como estudiante investigador o como persona investigadora. Este punto es fundamental, porque de acuerdo a esto puede que el formulario les pida completar información relacionada con el CIPRES, en el caso de los funcionarios, que el CIPRES es, creo que alguien quería hacer una pregunta o alguien abrió el micrófono por ahí. Ok. El CIPRES es el sistema que usamos para todo lo que es planificación y presupuesto. Usualmente los proyectos de investigación se montan ahí. Este sistema que tenemos está conectado con esa plataforma. Pues en el caso del estudiante, pues no utiliza esa plataforma. Básicamente el sistema lo redirige. Vamos a asumir que esta es la primera vez que hacen un envío por este sistema, pues les da la posibilidad de hacer esa primera nueva solicitud. Obviamente le dan clic y esto es como cuando uno completa un formulario para comprar cosas en internet o un correo electrónico, cosas por el estilo. Se van a desplegar una serie de preguntas o requerimientos y da las opciones para completar. En algunos casos las opciones son subir documentos, en otro caso es ingresar información. El formulario se encuentra dividido en secciones y ya lo vamos a ver un poquito más a fondo. Básicamente son 3 secciones, una relacionada con las generalidades del proyecto, básicamente dónde está inscrito y todo ese tipo de cosas. Un poquito de la revisión académica y científica que tiene que ver con la propuesta y finalmente aspectos que consideramos primordiales de valorar en la valoración ética. Algo importante es que una vez que ustedes ingresan al sistema pueden estar guardando el avance que van teniendo en el ingreso de la información, de tal forma que si algo les falta, pues se puedan devolver. La idea de este espacio de capacitación es que se familiaricen con el proceso, no significa que se lo van a aprender de memoria, pero por eso también les dejamos el material una vez que terminemos la charla y creo que en la Vicerrectoría en la Vicerrectoría de Investigación hay varios espacios donde hemos dado esta capacitación. Entonces pueden igualmente revisar ahí la información que hemos compartido. ¿Por qué les digo esto?
porque es posible que cuando uno empieza a preparar el material se le olviden algunas cosas y después debe regresar y completarlo nuevamente y eso nos pasa con mucha frecuencia a todas y todos. Entonces, les sugiero revisar un poquito nuevamente la presentación para que puedan ordenar el material y el envío sea lo más fácil posible para ustedes. Bueno, lo que yo les decía ahora, en el caso de las personas investigadoras, pues tienen la posibilidad de jalar alguna información que el formulario les pide por medio del sistema CIPRES. En el caso de los estudiantes, pues van a tener que ingresar de forma manual los datos que se les pide. Entonces, en el caso de las personas investigadoras, pues hay un proyecto, un número de proyecto que ya le ha sido asignado según el CIPRES. Usualmente, como todavía no está inscrito en la vicerrectoría, sino que es la propuesta que están valorando las personas gestoras, la parte de presupuestos, nosotros como Comité Ético Científico y otras instancias, entonces sale un número temporal, que usualmente es PRY y un número ahí definido. Posteriormente se le cambia en la vicerrectoría cuando el proyecto se inscribe. Igual nosotros tenemos una numeración particular. Este primer punto para nosotros es fundamental, es casi que el primer mecanismo de comunicación que tenemos con las personas investigadoras. Les pedimos que nos remitan, junto con toda la información metodológica del proyecto, pues una carta donde soliciten la valoración. Y la carta también les da a ustedes la posibilidad de realizar alguna clarificación que consideren necesaria. Por ejemplo, quiénes forman parte del proyecto, si hay diferentes instancias involucradas, si los datos de alguna forma ustedes consideran que el manejo que se vaya a tener no es suficientemente claro, por ejemplo, que van a salir del país, pero esa salida del país se está tramitando con una instancia específica o cosas por el estilo, todo ese tipo de información se puede ingresar en el oficio. Tampoco quiere decir que es un resumen del proyecto, simple y sencillamente es que ustedes valoren si hay algún punto que consideran fundamental que para nosotros como evaluadores nos quede claro y aprovechen la oportunidad para clarificarlo. Es importante que nos indiquen la naturaleza del proyecto, como decía ahora el profesor Rolando Pérez, puede que sea un proyecto biomédico y este a su vez puede que sea intervencional o observacional, puede que sea de naturaleza sociocultural, puede que sea de una instancia internacional y que va a ser una fase de recolección de datos aquí en el país y que por eso están haciendo la solicitud específica o cosas por el estilo. Entonces, aprovechan este oficio. Les sugerimos siempre que lo suban en PDF porque de alguna forma nos facilita interactuar con el documento. A veces necesitamos copiar información y pegarla en una serie de formularios que usamos nosotros para, por ejemplo, llevar los consecutivos y controles de la revisión. La forma de subir los documentos es igual que en la mayoría de las interfaces de correo y todo este tipo de cosas. Básicamente uno busca el documento que tiene en su archivo y lo sube. Permítanme porque ya la computadora me dice que por cualquier cosa, si alguien tiene alguna pregunta o comentario, la puede hacer en el chat. Y ahí le pediría a Carol, a Manuel o a Rolando que me ayuden revisando y cualquier cosa me avisan, o bien pueden levantar la mano y pueden participar. Lo otro que les pedimos es el título del estudio, de la investigación, y les pedimos que sí sean consistentes en esta parte. Nos sucede con frecuencia que a veces el título que viene en el acta de aprobación de la comisión es diferente al título que viene en el CIPRES y todavía es diferente al documento que nos está llegando como formulario de evaluación. Entonces a veces tenemos problemas en ese sentido. En ocasiones es porque el proyecto que nos está llegando es una fase de tal vez un proyecto más grande o bien es una forma particular que deciden llamarle a esta parte del análisis que es parte a su vez de un proyecto tal vez de acción social o de docencia o de otra cosa. Y a veces eso nos genera cuestionamiento y es una observación que les hacemos. Por favor, clarifíquenos cuál es el nombre final y les pedimos que consoliden ese nombre en el resto de documentos como el consentimiento informado, los instrumentos de recolección de datos y demás. Ok, básicamente leas, ustedes van completando cada una de la información tal y como yo les iba diciendo. Posteriormente necesitamos saber quiénes son las personas y las unidades involucradas, tanto a nivel de la Universidad de Costa Rica como instancias
otras instancias nacionales e internacionales. Y por ejemplo, esta es una oportunidad en la carta para poder clarificar cuál es el rol de estas personas. Por ejemplo, en términos de acreditación, nos sucede que algunas personas van a estar participando en el estudio y tal vez no van a tener una función directa de recolección de datos o contacto directo con las personas participantes o acceso a cierto tipo de información, sino que más bien es un trabajo tal vez de análisis o cosa posterior que se va a realizar. Y si no conocemos ese detalle, esa participación, pues podríamos pensar que esa persona necesita estar acreditada para poder ser parte del estudio y tal vez esta persona no está acreditada y eso significaría que le estaríamos solicitando un requisito que tal vez no es necesario y esto finalmente se traduce en que el proyecto se retrasa en el sentido que le estamos pidiendo algo que no es necesario y que después ustedes posteriormente nos clarifican. Entonces, la carta les da la posibilidad precisamente de darnos luz en este tipo de cosas. Es posible trabajar en investigación con instancias de otras unidades dentro de la universidad, así como también nacionales e internacionales. Y aquí hay un paréntesis importante. Hay instancias como por ejemplo la Caja Costarricense que tiene su propio sistema de evaluación de proyectos y bueno, ahí tenemos que valorar quién es el ente que finalmente desde el punto de vista ético-científico se va a encargar de la supervisión. Porque usualmente cuando es una instancia diferente a nosotros como CQCR, pues preferimos esperar a que llegue la autorización de esta instancia y nosotros de alguna forma hacemos la evaluación, pero también aprobamos, por decirlo así, por oficio, o tal vez no por oficio, pero es una aprobación un poquito diferente en el sentido de que como no somos los responsables directos de la evaluación del proyecto, pues tenemos más espacio para permitir algunas situaciones que tal vez en otro contexto no lo haríamos. Hay situaciones especiales como por ejemplo con la Caja, donde hay una comisión interinstitucional que debe revisar este tipo de proyectos antes de que lleguen al SEC. O bien nos sucede con, precisamente hace unas semanas tuvimos estudios de posgrado que se realizan fuera del país, sin embargo, requieren que se realice una revisión ético-científica, pero el procedimiento de la recolección de datos, tratamiento o interacción con las personas no sucede dentro del país. Entonces, de alguna forma tenemos que negociar con la persona, pues quién es la persona, cuál es la entidad que se va a hacer cargo de revisar eso a nivel internacional, cuál es el rol de ellos, cuál sería el de nosotros, que nuevamente son casos muy particulares. Entonces, la carta en ese sentido nos ayuda. Nos interesa saber específicamente dónde se va a realizar el estudio y aquí no solo es en términos de pensando en las personas participantes, sino inclusive también del equipo investigador. Hemos tenido casos donde inclusive a veces las precauciones que se le hacen ver al equipo investigador no es por la seguridad de las personas participantes, sino porque nos preocupa la integridad del equipo investigador. Hemos tenido casos donde el equipo investigador planea quedarse a dormir dentro de una pulpería, si no me equivoco, hace unos años tuvimos uno en un área que consideramos que era bastante insegura. Pues entonces ya hubo que conversar con la persona investigadora al respecto. Entonces, básicamente la idea es que nos cuenten un poquito dónde es que el estudio se va a realizar. Y en caso de que hayan otras instancias involucradas, como por ejemplo otra universidad o otro centro de investigación, cosas por el estilo, pues sí requerimos que haya pues un compromiso. Y el compromiso no necesariamente se refiere a un convenio, sino que por lo menos haya una carta de aprobación de la instancia, por ejemplo, una organización no gubernamental que nos informe que está de acuerdo para que se realice el estudio. Este tipo de trámites usualmente no los pedimos solamente nosotros, sino, por ejemplo, en el caso de muchas comisiones de posgrado, de programas de posgrado, ya los solicitan previamente cuando el estudiante hace su examen de candidatura o cosas por el estilo. Entonces, no quiere decir que estamos solicitando cosas nuevas, sino que estamos enfatizando algunos de los aspectos que ya han sido valorados en otros espacios, que como decía el profesor Manuel, eso tiene que ver con precisamente las responsabilidades de las diferentes instancias en lo que es la evaluación ético-científica. Es importante que revisen la ley de investigación biomédica, así como también otros reglamentos o normativas, tanto nacionales como internacionales,
porque la investigación no solamente tiene que ver con aspectos propios de recolección de datos, hay múltiples elementos que tienen que ver. Por ejemplo, la naturaleza de los datos o condiciones específicas de salud, como por ejemplo el VIH y cosas por el estilo, que requieren un manejo muy particular. Entonces, la revisión de nosotros no solo se apega desde el punto de vista normativo a lo que tiene que ver con investigación, sino también a este tipo de reglamentos. El ejemplo más claro que tenemos o que usualmente vemos es la Ley de Protección de Datos. Y ahí, por ejemplo, se clarifica que los datos o la información que viene de las personas no solamente tiene que ver con la persona físicamente como tal, puede incluso considerarse datos de seres humanos, información que la persona dio en otro momento, a pesar de que en este momento no le está dando, por ejemplo, información de naturaleza genética o información médica que fue guardada para fines médicos o terapéuticos o cosas por el estilo, pero que en este momento en particular se está utilizando como un fin investigativo. Nos interesa también saber qué tipo de datos son los que van a utilizar, por ejemplo, si son datos primariamente recolectados para el estudio o son datos que fueron recolectados con otros fines y en este momento van a ser analizados, como por ejemplo los expedientes clínicos, no solamente los de la Caja Costarricense, sino también de otras instancias. Como lo decía el profesor Manuel, usualmente los proyectos y anteproyectos son revisados previamente por alguna instancia como una comisión científica o un comité de trabajo final de graduación o cosas por el estilo, de tal forma que solicitamos que nos envíen el acta donde se aprueba este trabajo. Y aquí, permítanme para ver la nota, bueno, ya no me voy a pasar a la nota, pero voy a adelantarlo. Le solicitamos que nos envíen la versión final del documento que fue aprobado. Y aquí sí hago una clarificación importante. Nos sucede especialmente en los trabajos finales de graduación, tanto de grado como de posgrado, que la comisión hace algunas recomendaciones al documento que se aprueba. Y cuando nos llega a nosotros como SEC, no tenemos la certeza de que ya esas recomendaciones fueron incluidas. Dicho de otra manera, no sabemos si el documento que nos está llegando es la versión final. Me devuelvo entonces a la sugerencia de la carta. Tienen la oportunidad precisamente de clarificarnos en ese punto que el documento que estamos recibiendo pues ya incluye todas las observaciones que hizo la Comisión de Trabajo Final de Graduación, por ejemplo, porque puede también que sea otra instancia que haya hecho alguna sugerencia. Tienen la posibilidad, como veamos ahora, de subir documentos. Estas actas, hay varias modalidades. Algunas comisiones lo que presentan es una transcripción textual del acta completa con todos los puntos que vieron, con una nota dirigida de la persona que coordina la comisión. Hay otros casos donde únicamente hacen un oficio y extraen el acuerdo específico que tiene que ver con el proyecto que estamos valorando. Entonces, no hay una limitación en ese sentido, pero sí necesitamos una nota de respaldo de que sea cual sea la instancia que valoró preliminarmente el proyecto, le dio el visto bueno para continuar con el proceso. Como lo decía el profesor Rolando ahora, pues creo que escuché que alguien hacía algún comentario. No sé si hay alguna pregunta. Hay preguntas, Derby, hay preguntas en el chat. Sí, estoy viendo. Muchas gracias, Manuel. Sí. Ok, voy a verlas rápidamente y vamos viendo a ver. Yo se las puedo leer también. Ok, si me Sí. haces el favor, Carlos. Sí, algunas las respondí en privado, pero tal vez sean preguntas de otras personas también. Entonces, bueno, voy a repetirlas. El documento, dice Ernesto, el documento debe someterse a criterio de evaluación por parte del comité ético una vez el proyecto de investigación haya sido aprobado por la comisión de posgrado, en mi caso, o previo a ello. ¿La contesto yo o la vas a contestar todos, Carlos? Sí, Derby, usted la puede contestar. Ok, básicamente es devolverme un poquito a lo que les estaba diciendo aquí en el punto 1.11. Todo proyecto, ya sea de investigación o de trabajo final de graduación, tiene que ser previamente aprobado por una instancia.
Esa instancia puede ser, si es de posgrado, pues una comisión del programa de posgrado, o si es de grado, posiblemente sea la comisión de TFG. Si es investigación, puede que sea un comité de investigación, comité, ¿era que se llama? Comisión de investigación, o bien que sea el comité científico del centro o instituto. Entonces, siempre hay una instancia previa que realiza la evaluación, y dentro de esa evaluación, como le decía el profesor Manuel ahora, pues también ellos hacen una evaluación ética sobre lo que se está planteando. Esta comisión o este organismo genera un acuerdo donde se aprueba continuar con el proceso de inscripción, ya sea del proyecto o del trabajo final de graduación. Y ese es el documento que ustedes nos envían. Entonces, sí necesitamos que haya una evaluación previa y que a su vez nos hagan llegar el acuerdo de esa comisión. Aquí hay particularidades. A modo de ejemplo, les cuento que hay escuelas donde, por ejemplo, a nivel de grado, una vez que el anteproyecto de TFG se aprueba, puede iniciar el proceso con el SEC, y posteriormente se le hace un nombramiento del comité asesor que va a acompañar a ese estudiante o a esos estudiantes. Mientras que hay otras que no, que junto con la propuesta aprueban de una vez el comité asesor. ¿Qué quiero decir con esto? Cada escuela, cada instancia tiene su forma particular de tramitar este tipo de cosas. Indiferentemente cuál es esa forma, nosotros necesitamos que sí nos llegue con la aprobación oficial de parte de esta instancia. Y nuevamente, si hay alguna clarificación que hacer, como por ejemplo, que en este punto no tienen comité asesor, me devuelvo a la idea de la carta, pues pueden aprovechar en ese momento para hacer esa clarificación. A modo de sugerencia, sí es buena idea que todos los trabajos, especialmente de finales de graduación, lleguen con un comité asesor, porque muchos de los requerimientos que a veces ustedes van a necesitar incluyen este comité asesor. Por ejemplo, si es un estudio que es de naturaleza biomédica, muy posiblemente vamos a necesitar la acreditación de ustedes como estudiantes e investigadores, o la persona estudiante investigadora, más la persona que por lo menos dirige ese trabajo final, además de cualquier otra que forme parte o que tenga interacción directa con las personas participantes, o bien con datos que puedan identificar a estas personas. Gracias, Derby. Otra pregunta es, doña Yanúa, soy investigadora como docente, pero también soy estudiante del doctorado. En mi caso, ¿cuáles serán mis credenciales? Igual el correo de la UCR, yo le contesté que, bueno, para ingresar es con el correo institucional. Julián, bueno, es una pregunta como la pasada. Antes de que sea aprobado un proyecto por la Comisión del Centro de Investigación, ¿es posible enviar al SEC el consentimiento informado del proyecto, o primero debe ser aprobado el proyecto por parte de la Comisión del Centro de Investigación? Primero debe todos los documentos que se envían al SEC deben de ser aprobados por la comisión respectiva, Comisión de Trabajos Finales de Graduación o el Consejo Científico, el Centro de Investigación. Y Mariela Arias pregunta, ¿las tesis deben también tener CIPRES, aunque no estén escritas a proyectos dentro de la U, o solo la aprobación de la comisión del posgrado? Y de ahí está la aprobación de este formulario. O si ya están adscritas a un proyecto aprobado y escrito y que ya tienen esta evaluación, también debe hacerse también este reporte. ¿La contesto, Carol? Sí. Ok, esa es una muy buena pregunta, porque es común que hayan trabajos finales de graduación que se desprendan de proyectos que ya están inscritos. Creo que tal vez ahí hay que devolverse un poquito a lo que hablaba el profesor Manuel sobre quiénes son los responsables de hacer la evaluación. Y se van a dar cuenta que, como le decía él, que la primera parte descansa sobre el equipo de investigador. Hay que valorar si ese nuevo proyecto, llámese trabajo final de graduación, está realizando alguna modificación al protocolo que originalmente fue aprobado. Pudiera darse el caso en que no hay ninguna modificación, excepto la inclusión del estudiante dentro del equipo investigador. En ese caso, pues tendrían que informarnos que el protocolo original no sufre ningún cambio y que el estudiante se está inscribiendo o se está incluyendo como parte del equipo investigador. Y bueno, habría que valorar las competencias del estudiante, si lo que proponen realizar pues corresponde, por ejemplo, al tipo de acreditación que tiene y cosas por el estilo.
Lo que comúnmente nos llega, me parece, si no me equivoco, más bien son modificaciones de proyectos que ya han sido inscritos. En ese sentido, ya depende del equipo investigador valorar si es una modificación sustancial que requiere hacer una modificación al protocolo original, por ejemplo, incluir una entrevista que no estaba originalmente diseñada, o la aplicación de una encuesta o una medición de composición corporal o cosas por el estilo. O bien, como sucede en otras cosas, el reconocer que a pesar de que se está haciendo complementariamente un proyecto inscrito, por la naturaleza de los nuevos procedimientos o el alcance del estudio y demás, se puede considerar como un trabajo independiente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cada caso es particular, hay que valorarlo. Lo importante, en primer lugar, es que haya comunicación entre el equipo investigador, que puedan valorar qué tan grandes son las modificaciones que están proponiendo, si hay alguna, y comunicarse con nosotros. La mayoría de las modificaciones nosotros las vemos de una forma expedita, porque usualmente si ya el proyecto está inscrito y no hay una alteración sustancial, pues lo podemos valorar. ¿Qué consideraciones tenemos nosotros? Por ejemplo, si el consentimiento originalmente aprobado, pues incluía el tipo de nuevo procedimiento que se está incluyendo. Si no hay ninguna modificación al respecto, pues usualmente transita sin problema. Pero si ya, por ejemplo, se detecta que hay un procedimiento nuevo que el consentimiento original no lo consideraba, hay que valorar si con el consentimiento original es posible seguir en el estudio o incluso hay que hacer una modificación de consentimiento. ¿Me expliqué por ahí o todavía hay como alguna nebulosa? Otra pregunta que nos hace Andrea es si un estudiante de maestría académica defiende examen de candidatura, el cual consiste en el anteproyecto de tesis, entonces el acta de esa defensa sirve como documento para subir ahí en el sistema, o tiene que ser el acta de la comisión de posgrado. Ese Lo es que un tema, ese es un tema que yo quería plantear porque este, esta comisión de un examen de candidatura es una comisión ad hoc y, y así como se crea, tiene unas responsabilidades específicas sobre lo que se está haciendo, pero no sabría si siempre las personas de la comisión hacen una revisión del componente ético del documento. Eso no está asignado a esta comisión, esa responsabilidad de ver la parte ética, como sí lo está para las comisiones permanentes, ¿no? Las comisiones permanentes de los posgrados. Entonces, creo que es algo sobre lo que no, creo que no habría respuesta inmediata y tendríamos que conversar con las personas del CEP, con las personas del posgrado, del sistema de estudios de posgrado, el decano y personas que nos puedan colaborar para definir esto. De hecho, creo que hasta ahora, por lo menos en el tiempo que he estado acá, no se nos ha presentado esa situación. Sí se nos ha presentado exámenes de candidatura aprobados, pero que no, quien nos comunica de la respectiva aprobación es la comisión de posgrado. Entonces, hasta ahora, siempre el el ente encargado son las comisiones de posgrado, las comisiones de investigación, las comisiones básicamente, o los consejos científicos. Esas tres serían las encargadas de ello. Creo que Manuel hace un buen señalamiento al decir que el comité que estuvo a cargo de la aprobación del examen de candidatura no tiene esas características como sí tienen estas otras tres comisiones.
Y está esta última pregunta de Mariela. En el caso de tesis que usan muestras ya existentes, ellos mandan la aprobación del proyecto del cual se tomaron. Igual deben tener su visto bueno del SEC para la tesis, y este requisito debería pedirse en qué momento para que el programa sepa que efectivamente todo está en orden, porque no tenemos como registro de los proyectos para saber si efectivamente esas muestras se pueden usar libremente en ese proyecto. Esa es una pregunta que hemos discutido reiteradas veces en los años en el SEC, en el sentido de que cada escuela, o bueno, en este caso posiblemente sean laboratorios o cada centro, tiene su particularidad de recolectar datos, usualmente con otros fines y posteriormente usarlos para investigación. Hay algunas que llevan un poco más de camino adelantado, entonces prevén que este tipo de situaciones se puedan dar. Entonces, en los consentimientos que se utilizan originalmente, ya sean para investigación o con otros fines, por ejemplo, de intervenciones, tratamientos, cosas por el estilo, incluyen una cláusula que le pide a la persona la autorización para que, a pesar de que en este momento la muestra se está tomando con un fin específico, posteriormente puedan ser utilizadas con un fin adicional, como investigación, docencia y cosas por el estilo. Ahí hemos discutido al respecto porque eso es como firmar un cheque en blanco, en el sentido de que yo como persona participante, pues de alguna forma estoy regalando mi información y cediendo la posibilidad de que se utilicen otras cosas que, por ejemplo, en este momento no tengo ni idea de qué va a ser. Hay otros casos donde más bien la información ha sido recolectada y previendo que este tipo de situaciones se den, a pesar de que no hay un consentimiento previo, hacen un tratamiento de anonimización en los datos. O sea, les quitan cualquier información que pueda identificar a la persona y lo almacenan, ya sea en forma de dato numérico o de otra naturaleza, como muestras y cosas por el estilo. ¿Qué es lo que trato de decir? Cada caso es muy particular. Tal vez la idea, y me gusta en el sentido de que parece que es continuación de otra pregunta que venía antes del posgrado que desean realizar en investigación biomédica, en el sentido de que si desde este momento se pudiera prever y tener ese tipo de consideraciones, posiblemente el manejo posterior vaya a ser más ético, más responsable con las personas participantes. Tenemos el caso de, por ejemplo, la Facultad de Ontología, que hace poco revisaron el consentimiento informado que utilizan para el tratamiento con las personas en la clínica, donde precisamente revisaron ya alguna de la redacción que tenían con respecto, previendo o ya con base en esas lecciones aprendidas que tienen de sus proyectos de investigación y de otro tipo, de que existe la posibilidad que se vuelvan a utilizar esas muestras que fueron utilizadas. También ahí hay particularidades que han emergido, por ejemplo, con, no sé cómo llamarlo, si es correcto, y si no es así me disculpan, productos de desecho. Hay algunas piezas dentales u otras cosas que no solo en ontología, sino en diferentes áreas de la U, pues que la persona, una vez que se le remueve, pues se consideran de desecho. ¿Hasta qué punto es necesario pedirle el permiso a la persona para utilizar eso y demás? Es algo que se debe valorar en cada uno de los proyectos. Entonces, ya que tienen la oportunidad de que aún no han empezado con ese tipo de prácticas, sería importante tener una sesión para que reflexionen al respecto y de parte del SEC en la mayor apertura para poder acompañarlos en el proceso, de tal forma que se pueda hacer de la manera más responsable en este momento y que después sea más fácil su manejo. No como nos sucede usualmente, que es al revés. Más bien, ya están los datos y vamos a ver cómo los podemos utilizar y a veces se nos complica las aprobaciones porque ahí no tenemos garantía de que la persona realmente estuviera de acuerdo en que se utilicen y tampoco a veces es posible devolverse donde las personas porque hablamos que son datos que fueron recolectados hace 20 o 30 años en la universidad. Gracias, Derby. Y la última pregunta, don Francisco. En el Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano, algunos de los proyectos de investigación al inscribir tienen que ver con la medición de características de atletas deportivos, cuya finalidad consiste en conocer el estado actual de dicho deportista para mejorar su desempeño futuro y no precisamente en el área de salud.
sería posible que el Consejo Científico indique que no se requiere la revisión del SEC, puesto que no son proyectos biomédicos, tampoco calzan con lo especificado en el reglamento del SEC, ni tampoco como proyecto sociocultural definido en los lineamientos operativos del SEC. Lo anterior siguiendo el 9.2 del lineamiento. ¿Lo contesto yo o alguien más quería decir algo? Ok, ese es un poquito similar al caso anterior. Hay que valorar no solo la naturaleza de la recolección de datos que se está haciendo ahora, que parece ser que no son una naturaleza investigativa, sino posiblemente de evaluación de las capacidades físicas de los atletas y cosas por el estilo, pero, y aprovecho tal vez para jugar un poco aquí como investigador. Uno como investigador siempre tiene como esa mirada puesta, ese radar viendo, mira, esto, a pesar de que lo estoy recolectando en este momento para un fin X, yo veo que tiene potencial para utilizarse en investigación. Tal vez hoy no tengo el dinero, no tengo proyecto inscrito, pero bueno, ya existe una intencionalidad. Y eso, la intencionalidad, muchas veces lo discuten los filósofos. Aquí Manuel, como experto en el tema, nos puede decir, ya asume cierta responsabilidad, porque de cierta manera ya estamos previendo que está bien, voy a cumplir con este fin, pero además de eso, posteriormente lo voy a utilizar para algo más. Hay diferentes instancias en la que han utilizado diferentes manejos. Les doy nuevamente el ejemplo de ontología, a pesar de que claramente las personas llegan con un fin más de tratamiento e incluso de docencia y demás, pues prevén que estos datos recolectados, muestras o demás, pues en un futuro se pueden utilizar con un fin investigativo. Si desde hoy en día empezamos a recolectar los datos en estos servicios que brindamos pensando de esa forma y aprovechamos la oportunidad para decirle a la persona transparentemente que existe la posibilidad, pues posiblemente en un futuro, no sabemos si serán exentos o no los proyectos, por lo menos desde el punto de vista ético, por lo menos sí se puede garantizar que hay una autorización de parte de la persona para utilizarlos en un futuro en investigación, y eso posiblemente facilite la evaluación, incluso hasta una excepción como sucede con algunos proyectos, porque de antemano se anonimizan los mismos y entonces ya en un futuro ya están, por decirlo así, listos para seguir trabajando. No sé si me explico en ese sentido o algunos compañeros quieran aportar algo más. Que lo interrumpa, yo soy el director del centro, el CIMO, Francisco Siles, mande muchas gracias, Sí. un placer. Para darle un pelín de contexto, es que no es que a futuro se piensan usar para investigación, es que el objeto de estudio del CIMO es precisamente el movimiento humano. Esto implica características físicas, corporales, de fuerza, flexibilidad. O sea, esos datos son para investigación. Estos proyectos que se van a inscribir son precisamente para generar esos datos, para determinar, bueno, los atletas costarricenses están bien entrenados, no están bien entrenados, tenemos potencial de ganar medallas o no. O sea, ese es el objeto de estudio. Pues la pregunta es, como le digo, estamos en el área deportiva. Los observamos realizando sus prácticas típicas, ¿verdad? No estamos haciendo, digamos, algo adicional, ¿verdad? Sino observando, no sé, prueba de consumo de oxígeno, pruebas de flexibilidad, ¿verdad? Y no estamos velando por la salud. Obviamente, en cualquier momento deportivo, ¿verdad? Cualquier ejercicio puede generar pues una situación de le puede dar un paro cardíaco, ¿verdad? Es muy raro. Nosotros en el centro contamos con una médico, contamos con carrito de paro, contamos con los cursos de RCP y obviamente estamos listos para atender una emergencia así, además de llamar al servicio de emergencias de la universidad. Más de eso no estamos, ¿verdad? Metiendo ahí nada con cuestión de salud. Entonces siempre nos preguntamos, ¿verdad? Y como director reciente siempre recibo las consultas de los investigadores de esto, ¿verdad? Que si hay que estar pasando por el SEC, porque además hay dos problemas más, aprovechando la que estoy interrumpiendo. Número uno, las pólizas, ¿verdad? A veces las pólizas son prohibitivas, ¿verdad? Y si un atleta olímpico tiene que desempeñarse a tope porque está levantando 500 kilogramos, un powerlifter, se puede quebrar una mano. Entonces tenemos nosotros que agarrar del millón de colones, 2 millones de la Vicerrectoría de Investigación de un proyecto normal para la póliza que puede costar, no sé,
700,000, 800,000 colones por año. O sea, se nos hace prohibitivo investigar en estos términos, cuando el sujeto probablemente tenga su propia póliza, ya sea personal o del Comité Olímpico Nacional o de la institución o federación a la que pertenece. Y la otra cosa que también se nos complica es que a veces usted puede intentar anonimizar los datos, pero si yo le digo a usted, resulta que la atleta olímpica costarricense que hace marcha salió en tales y tales resultados, de ahí, Noelia Vargas, no le tengo que decir yo nada porque es la única, ¿verdad? Entonces estamos en un conflicto también